過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただすぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに飛び忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El camión de Keystone City, que transportaba un proyecto experimental de los laboratorios Ivo, estaba a solo unos minutos de llegar a las fronteras de Central City. Central City no tenía seguridad en las fronteras que las separaban de Keystone City, por lo que la única ventana de oportunidad para que el Capitán Cold y su tripulación interceptaran el camión y ejecutaran su plan era atacarlo a una distancia bien calculada, menos de 3 minutos. Desde la frontera, Cold y su tripulación estaban en posición y listos, esperando el objetivo que se acercaba. Tom observó la operación desde lo alto de un edificio alto ubicado a una distancia razonable del atraco. Miró a través de los binoculares en sus manos, emocionado de ver cómo se desarrollaba todo. Cold y su equipo estaban agazapados en motocicletas detrás de una fila de autos abandonados en las afueras de Central City. Habían estado planeando esta emboscada durante días y ahora estaban a solo unos minutos de ejecutar su plan. Esperaron con anticipación, esperando que el camión y su capitán les dieran la señal de vaya. Cold levantó la mano, indicando a su tripulación que guardaran silencio y se mantuvieran agachados. A lo lejos se oyó el sonido del camión de transporte acercándose. Se asomó por encima del capó de un viejo sedán y vio la camioneta, era exactamente la misma en la información que obtuvo y se estaba acercando. Activó el cronómetro de su reloj, luego sacó un walkie-talkie y le susurró: Equipo 1, tomen posiciones. Un equipo de 4 hombres con pasamontañas negros y portando rifles de asalto emergió de detrás de una estructura cercana con sus motos de cross negras mientras perseguían junto al camión, formando una formación de diamante con el camión en el medio. ¿Por qué motos de cross? Quizás se pregunte, eso se debe a que son rápidos, versátiles y duraderos, lo que permite maniobrar fácilmente en áreas remotas. Llevan el vehículo perfecto para semejante atraco. Luego, cada equipo arrojó un dispositivos, que eran de forma totalmente redonda, y que inmediatamente se fijaron a la carrocería del camión, inutilizándolo. 2 miembros del equipo se acercaron al lado del conductor, mientras los otros 2 se acercaron al lado del pasajero, abriendo las puertas y apuntando con sus armas a los conductores, quienes rápidamente levantaron las manos y salieron del camión. El Capitán Cold esperó la señal y cuando la recibió, él y su equipo de 2 hombres emergieron de sus escondites, con las armas listas. Rápidamente aseguraron el walkie-talkie del conductor cuando la voz de un hombre desde la parte trasera del camión vibró, preguntando por qué el camión se había detenido. Procedieron a tomar posiciones para saquear la carga del camión, tratando de trabajar rápidamente para evitar ser detectados por la policía. Sin embargo, el problema de la seguridad adicional en la parte trasera del camión debía resolverse rápidamente, ya que perdían tiempo constantemente y tenían que aprovecharlo al máximo. Cualquiera de los hombres en la parte trasera del camión podría haber contactado a la policía para pedir refuerzos en ese momento, pero uno de los miembros de la tripulación respondió al walkie-talkie y asumió la identidad del conductor mientras respondía: Todo está bien, no hay nada de qué preocuparse. Se está trabajando en la carretera y un par de trabajadores de la construcción nos están abriendo paso en la carretera. Inmediatamente dio respuesta, implantaron un pequeño explosivo en las cerraduras del camión y la explosión alarmó a los guardias. Antes de que pudieran reaccionar ante la situación repentina, mientras aún estaban desorientados por la explosión, instantáneamente tenían armas apuntando a cada una de sus cabezas.
Lentamente levantaron las manos en el aire en señal de rendición, porque cualquier movimiento repentino conduciría a un final eminente. Sí, estaban cubiertos con chalecos antibalas y bien protegidos, pero sus rostros solo estaban protegidos por visores, y un disparo en la cara significaría el fin inmediato del juego. Dominándolos, derribaron a cada guardia propinándoles fuertes golpes en la cabeza con rifles de asalto, e inmediatamente se dirigieron al objetivo principal, que era el proyecto que necesitaban robar, pero estaba dentro de una gran caja fuerte de metal y tenía un candado con escaneo de iris por seguridad. Lo que significa que solo se abriría cuando escanea la retina de un personal específico. Colt pensó para sí mismo mientras ignoraba su curiosidad sobre qué implicaba exactamente el experimento. Sintió que la persona que había pasado por muchos problemas para proteger el proyecto había fracasado y que ahora era justo que lo robara. Parecía que se habían topado con un obstáculo en el camino de la misión. Su capitán sonrió y los animó a mantener la calma ya que estaban a punto de perder la compostura, y deliberó sobre cómo llevarían la caja fuerte de metal de gran tamaño. Teniendo en cuenta el hecho de que Colt omitió el uso de láseres para las cerraduras del camión y simplemente explotó las cerraduras, ahora era el momento de utilizar el láser. El capitán Colt cortó un tamaño racional en la pared frontal de la caja fuerte de metal antes de golpearla y luego extrajo su contenido. Era un maletín sellado y requería una llave especial para abrirlo, pero no era su problema porque su trabajo era conseguir el maletín que albergaba el objetivo. Al mirar su cronómetro, se hizo evidente que apenas les quedaban 2 minutos antes de que de repente diera una orden. Muy bien chicos, vámonos. Les dio instrucciones antes de darse cuenta de que la policía ya se acercaba, 1 minuto menos del tiempo bien calculado. Parece que uno de los guardias activó un botón de pánico durante la conmoción cuando las cerraduras del camión se abrieron con explosivos controlados. Se trataba de un acontecimiento sin precedentes que nadie había notado todavía. Mientras cargaban los bienes robados en su propio vehículo, el sonido de las sirenas llenó el aire mientras los ladrones buscaban plácidamente a su alrededor la ruta de escape. Acababan de robar el camión y se estaban escapando cuando vieron las luces azules y rojas parpadeantes de los coches de policía que se acercaban. Esta es la razón exacta por la que siempre les digo a ustedes que hagan el plan, lo ejecuten, esperen que el plan se descarrile y lo desechen. Ahora es el momento de un plan de contingencia. Colt se dirigió a su equipo mientras les indicaba que se separaran y trataran de perder a la policía en el laberinto de calles y callejones, para luego reunirse en uno de sus escondites ubicados dentro de la ciudad. El capitán Colt no pudo evitar sentir una descarga de adrenalina. Para eso vivía, para la emoción del atraco, el torrente de sangre de la persecución policial. Tom quedó completamente impresionado por su eficiencia y capacidad para adaptarse a cambios inesperados en el plan. Reconoció que eso era lo que significaba ser hábil en el trabajo y fue un ejemplo de profesionalismo. Después de abandonar la escena, se dirigió a casa, anticipando el éxito del atraco y el depósito de una suma sustancial de efectivo en una cuenta bancaria en el extranjero con un nombre falso, que había sido arreglado por Colt. El capitán Colt entró en la percha privada, su abrigo girando detrás de él mientras caminaba con confianza hacia el cliente que esperaba. El hangar estaba débilmente iluminado, con solo unas pocas luces fluorescentes parpadeantes en lo alto. Colt pudo ver la silueta del cliente, una figura sombría envuelta en oscuridad. Sin decir una palabra, Colt sacó una gran bolsa de lona de su hombro y la colocó en el suelo frente al cliente. El cliente dio un paso adelante, metió la mano en la bolsa y sacó el maletín. Colt observó mientras el cliente examinaba el caso, con el rostro inexpresivo. ¿Está todo en orden?, preguntó Colt, su voz baja y firme. El cliente asintió, todavía examinando el maletín. Parece que has entregado exactamente lo que pedí. Mi gente se encargará de aquí. Colt asintió, satisfecho. No tenía necesidad de echar un vistazo al interior de la mercancía, sabía que era de primera categoría y que alcanzaría un alto precio en el mercado negro, pero el dinero no parece ser su problema, así que definitivamente tienen un propósito diferente. Por el experimento que había robado. Entonces seguiré mi camino, dijo Colt, girándose para irse. Espera, dijo el cliente, levantando una mano. Tengo otro trabajo para ti, pero sería dentro de 1 año, si estás interesado. Colt enarcó una ceja. Siempre estoy interesado en un buen trabajo. ¿Qué tienes en mente? El cliente sonrió y Colt supo que le esperaba otro atraco rentable. Dado que se extendió por un período de años, es posible que quieran preparar todas las necesidades antes de contactarlo para robar el último requisito.
Salió del hangar entusiasmado por el siguiente trabajo. El frío del aire exterior no hacía nada para desanimarle. Tom yacía en la cama, mirando al techo, todavía asombrado por el éxito del atraco del día anterior. Había planeado el robo y la tripulación de Leo lo había ejecutado con estilo, y ahora estaba cosechando los frutos. Cuando empezó a hacer negocios con Leo, se preguntó cómo sería vivir la vida de un cerebro criminal, y ahora ese pensamiento se había hecho realidad. Mientras yacía allí, perdido en sus pensamientos, escuchó un pitido de su computadora portátil. Se levantó y caminó hacia su escritorio donde estaba la computadora portátil, con curiosidad por ver qué era. Aunque esperaba su parte del acuerdo anterior con Leo, todavía se sorprendió al ver una gran suma de dinero acreditada en su cuenta en el extranjero. Tom no podía creer lo que veía. Se sentó en su escritorio y miró fijamente la pantalla del portátil, todavía asombrado por lo que había recibido como parte de una operación. Mientras estaba sentado allí, su mente corría con pensamientos sobre todas las cosas que podía hacer con su nueva fuente de ingresos. Pensó en las cosas que podría comprar si seguía así y acumulaba una fortuna. Podría comprarse un coche elegante, una casa grande y todos los lujos que la gente normalmente anhela. Incluso podría jubilarse anticipadamente y vivir cómodamente el resto de sus días. ¡No! Para la mayoría de la gente, sí. Pero para Tom, estas cosas no tenían mucho atractivo. Había crecido en una casa rica en su vida anterior y ya había experimentado el lujo casi al máximo. Sabía que tenía que tener cuidado con el dinero y no dejar que nadie lo supiera. Ni siquiera tenía un amigo con quien compartir cosas. Tendría que mantener un perfil bajo y pasar desapercibido por un tiempo. Pero ese era un pequeño precio a pagar por la vida de comodidad que deseaba tener. Bip. El sonido de su teléfono desechable lo sacó de sus pensamientos, la pantalla se iluminó y mostró el nombre Leo. Respondió la llamada mientras Leo hablaba en su habitual tono tranquilo y relajado. Oye chico, solo quería llamarte y hacerte saber que ayer transferí tu parte de nuestro trabajo a tu cuenta en el extranjero, dijo Leo. Lo acabo de ver y tengo que decir que estoy impresionado con la cantidad de un trabajo. No esperaba una suma tan grande, dijo Tom con sinceridad. No pudo evitar preguntarse cuál debió haber sido el corte de Leo si el suyo era tan grande. Todo depende del trabajo y del cliente. Te avisaré si surge otro contrato que requiera tu experiencia, dijo Leo. Hasta luego chico, no te metas en problemas hasta entonces y también cuida ese gran cerebro tuyo. Claro, respondió Tom mientras colgaba el teléfono. Tom cerró su computadora portátil y se recostó en la cama, con una gran sonrisa en su rostro. Cerró los ojos y se quedó dormido, contento de saber el éxito de su primer trabajo como cerebro criminal. Tom se sentó en medio de su sótano, que tenía espacio más que suficiente para un gimnasio en casa. Tenía los ojos cerrados en concentración ya que había estado trabajando en el desarrollo de sus habilidades telequinéticas durante meses. Había hecho buenos progresos, pero aún estaba lejos de perfeccionarlos. Se concentró en las mancuernas frente a él, cada una de las cuales tenía diferentes pesos para probar su fuerza y control. Obligó a levantar ambas mancuernas y se elevaron a una altura razonable justo por encima de su cabeza, con su mente sola y sin ningún gesto con las manos. Animado por este pequeño éxito, Tom se esforzó más. Intentó levantar un coche al azar al otro lado de la calle a través de la ventana, pero fue en vano. Todavía no tenía fuerzas suficientes para levantar un coche, pero estaba decidido a llegar hasta allí. Continuó concentrándose en una sola mancuerna, esta vez era la más liviana. Deseó que se moviera más rápido hacia él y comenzó a volar por la habitación, dirigiéndose directamente al pecho de Tom. Tom podía sentir el sudor en su frente mientras luchaba por crear una barrera deflectora frente a él que fuera lo suficientemente fuerte como para resistir el impacto de la mancuerna. La mancuerna pareció chocar contra una densa pared de aire, que parecía una gruesa estructura parecida a un vidrio frente a él, en el último minuto. Creó ondas parecidas al agua en el aire alrededor del lugar donde golpeó. Pero salió volando en otra dirección, por suerte estaba en el sótano y se estrelló contra unas cajas. Definitivamente rompió algo dentro de esas cajas. Apenas fue capaz de crear una barrera que fuera lo suficientemente fuerte como para resistir la mancuerna inconscientemente, pero no pudo evitar pensar que estaba loco por intentar tal experimento. Podría haber provocado un dolor insoportable y lesiones internas. Lo hizo una y otra vez con la esperanza de mejorar la fuerza de la barrera. Pero cada vez que lo hacía, su corazón daba un vuelco más rápido, temiendo que no fuera lo suficientemente fuerte. Tuvo que fortalecer su determinación, sabiendo que la barrera solo sería tan fuerte como su voluntad mental.
Tom continuó con este ejercicio hasta que tuvo confianza tanto en su barrera desviadora como en sí mismo. Su corazón ya no daba un vuelco cada vez que veía la mancuerna acercándose a él a toda velocidad, su subconsciente se había acostumbrado a que debía protegerlo del exterior dañar. Continuó entrenando la precisión de su telequinesis. Tom colocó un bolígrafo en el suelo y le ordenó levitar en el aire y moverse frente a un libro que ya tenía flotando en el aire. Al principio, le resultó difícil sostener el libro en su lugar mientras intentaba controlar el bolígrafo para escribir las palabras que tenía en mente. Tendría que tomarla palabra por palabra mientras formaba la oración. A medida que entrenaba, los movimientos del lápiz se volvieron más controlados y precisos. Pudo indicarle que permaneciera en una línea de margen específica y deletreara palabras para formar una oración. Era mentalmente agotador y requería mucha concentración para poder hacer esto, pero esperaba que fuera más fácil para él a medida que obtuviera un mejor control sobre sus poderes. Fue una experiencia emocionante para Tom, que nunca antes había experimentado tal control sobre sus poderes. Aunque lo agotó mentalmente, ahora tenía la sensación de que sus poderes eran una extensión de su mente. Tom continuó entrenando durante horas, esforzándose hasta el límite. Sabía que dominar su telequinesis era crucial si quería poder usarla en situaciones del mundo real para sobrevivir en este mundo loco en el que él no vivía. Se entrenó para controlar múltiples objetos a la vez, e incluso proyectó sus poderes. Mover objetos distantes hasta que se sintió agotado. Al final del día, Tom estaba exhausto, pero sentía una sensación de satisfacción y realización personal por el hecho de haber avanzado un paso más en el perfeccionamiento de su telequinesis. La fatiga que sintió ese día no tenía comparación con ninguna que hubiera sentido antes, pero siempre supo que este era un trampolín. Entendió que cada vez que se esforzaba hasta el borde del agotamiento mientras entrenaba sus poderes, le ayudaría a aumentar su resistencia y fortalecerlos. Cada vez que usaba los poderes que había despertado hace unos meses, siempre tenía un hoyo en el estómago como si no los estuviera usando en todo su potencial. Sabía que había mucho más que podía hacer. Podía sentir que la telequinesis era solo la punta del iceberg, era muy frustrante saber que había mucho más que podía hacer, pero actualmente estaba limitado por su falta de dominio sobre ellos y su debilidad actual. La idea de que él fuera atacado por uno de esos psicópatas en este universo loco y no pudiera protegerse debido a su debilidad actual, era un pensamiento que seguía molestando en el fondo de su mente. Intentó ignorarlo cada vez. La posibilidad de que él, siendo un cerebro criminal en el que se había convertido no hace mucho, y un héroe en un caso inesperado, tuviera que ser lo suficientemente fuerte para defenderse y escapar de la captura. Había recorrido un largo camino en su entrenamiento y sabía que con la práctica continua podría lograr el dominio total de sus poderes. Tom se fue a la cama esa noche con un propósito, decidido a continuar entrenando y perfeccionando sus habilidades en cualquier forma que pudiera. Punto de vista estaba sentado en su laboratorio subterráneo, rodeado por su equipo de científicos e ingenieros. Acababa de recibir un equipo crucial para su último proyecto, una poderosa fuente de energía que sería el componente clave de su arma definitiva. Le pagó a un matón de mala vida una enorme cantidad de dinero en efectivo para conseguir el equipo necesario y lo logró. Su leal secretaria manejó todo, desde las negociaciones hasta los pagos, de una manera que nunca podría atribuirse a mí. Antes de adquirir este equipo, que era un proyecto en curso en Evo Laboratories y que iba a recibir sus toques finales en Central City, su secretaria le había pagado al mismo matón para que le consiguiera un diamante que podría cambiar las reglas del juego en su arsenal. Le hizo robar el diamante Kandak, una parte vital de su proyecto en curso. La seguridad era de primer nivel y, aún así, logró robarla. Puede que sea un delincuente humilde, pero era bueno en su trabajo. Por fin, dijo, con un atisbo de triunfo en su voz. Con esto, mi plan finalmente podrá hacerse realidad. Se levantó y caminó hacia el gran plano que estaba extendido sobre la mesa frente a él. Caballeros, tenemos todo lo que necesitamos para construir el arma más poderosa del mundo. Y con ella finalmente podremos acabar con nuestros enemigos, ni siquiera Superman podría detenernos. Haré que tanto Black Adam como Superman se arrastren a mis pies en señal de derrota. Superman había sido mi mayor enemigo desde que tengo uso de razón, siempre entrometiéndose e interceptando mis planes. Mientras que Black Adam tuvo las agallas para amenazarme, en mi cara bueno, no más porque una vez que termine con este proyecto nadie podrá detenerme. No me importa cuánto tiempo tarde en completarse este proyecto, siempre y cuando salga perfecto y sin defectos, seré imparable.
Sonrió mientras disfrutaba de la idea de conquistar el mundo y a todos sus adversarios. Los científicos e ingenieros asintieron con la cabeza, con los rostros iluminados por la emoción y el miedo. Sabían que los planes de su jefe eran peligrosos y ambiciosos, pero también sabían que era un genio y que su arma no se parecería a nada que el mundo hubiera visto jamás. Pero debemos actuar rápidamente, continuó. No podemos permitir que nadie se interponga en nuestro camino. Debemos trabajar día y noche para garantizar que esta arma esté terminada lo antes posible. El equipo se puso a trabajar, ensamblando las distintas partes del arma con precisión y habilidad. Observó con satisfacción, sabiendo que estaba a punto de lograr su objetivo final. Le mostraría al mundo que él era el verdadero maestro del poder y el control, y que nadie, ni siquiera Superman, podría interponerse en su camino. Punto de vista de Tom había estado mirando y observando a los superhéroes y sus compañeros. Esos niños han estado explotando últimamente porque aparecían en todas las noticias. Muestran potencial para convertirse en la próxima liga, asumiendo el relevo de sus predecesores. Los héroes que todos en este versículo vieron como sus salvadores son mucho más populares incluso que el presidente. No me sorprendería que uno de estos compañeros fuera un estudiante de mi escuela. Desde que llegué al verso de DC, apenas me desconcertaron la mayoría de las cosas que habían sucedido aquí, ya que había sido testigo de cómo personas, haciendo lo imposible y las historias increíbles se apoderaban de las noticias. En lugar de ponerme nervioso o asustarme por ciertos incidentes, la mayoría de las veces me divertían. No sé si poco a poco estaba perdiendo la cordura, pero estaba empezando a amar este verso loco, nunca se sabe lo que podría pasar al minuto siguiente. Personalmente creo que los superhéroes son completamente OP a diferencia de sus contrapartes ficticias en mi verso anterior, especialmente Superman. La forma en que habló con los medios sobre los eventos que llevaron a la Liga de la Justicia a acudir al rescate. Tenía el aura y la confianza, el carisma de un líder. Incluso a través de las noticias su presencia era bastante intimidante, si fuera un supervillano habría sido un gran dolor de cabeza para el mundo. Pero aún así no era un fan, los héroes se esfuerzan demasiado por ser perfectos ante los ojos del público. Siempre quieren ser pintados como santos, pero desearía que la mayoría de las veces fueran reales con el mundo, como Batman. No tiene nada que demostrarle a Gotham y simplemente hace lo que mejor sabe hacer. Lo cual era excelente, mantener la ciudad segura, aunque fracasaba en ello, y cambiar de compinches como si sus problemas con sus padres le hicieran incapaz de conservar uno durante mucho tiempo. Especialmente después de que tienen entre 18 y 20 años, es cuando normalmente deciden rebelarse un poco y optar por valerse por sí mismos. Sin embargo, no los culpo, Batman no es una figura paterna o guardiana ideal, pero los entrenó bien. Los preparó para cualquier tipo de situación en la que pudieran encontrarse, o eso creo por las historias que escuché de mi mejor amigo y los pocos dibujos animados que vimos junto con los cómics. Ese era el conocimiento básico que tenía sobre Batman, aparte de lo inteligente que es, creo que es demasiado inteligente para ser humano y demasiado fuerte con hiperreflejos para un atleta. Los informes de incidentes en las noticias que involucraron a Batman fueron horribles. La idea de que él sea simplemente un humano y que sea capaz de luchar contra seres divinos si se le da suficiente tiempo para prepararse a menudo me divierte. El Linterna Verde rara vez aparecía en las noticias a menos que se honrara o celebrara a la Liga de la Justicia. Mi suposición era que a menudo estaba fuera del mundo. Pero hace algún tiempo se filtró una grabación de él luchando contra un criminal. Debo decir que tener los poderes para hacer realidad la imaginación es un poder muy aterrador para un ser humano. Tendría que ser muy disciplinado para no caer en la tentación de hacer determinadas cosas. Wonder Woman era realmente una belleza, su hermosura era increíblemente impresionante. Su aura de princesa guerrera siempre estuvo a su alrededor cada vez que la vi en las noticias. Honestamente, no tengo ningún problema con nadie ni odio a ningún miembro de la Liga de la Justicia, pero realmente espero que no se interpongan en ninguna operación que me involucre. Quién sabe qué pasaría si me atraparan, especialmente porque ahora era un cerebro criminal, o me arrestarían o tendría que luchar para poder escapar. Todo el mundo tiene un lado oscuro y los héroes también, son muy buenos ocultando ese aspecto de sí mismos al público. Realmente no sabía mucho sobre el héroe de la ciudad, y me gustaría conocer sus esfuerzos de primera mano. Así que decidí visitar el Museo Flash, hacer un recorrido y comprender mejor al velocista. Caminé tranquilamente por la calle hacia The Flash Museum. Yo era un poco fanático de Flash, creo que la Liga de la Justicia no es tan fuerte como creen sin él involucrado.
Había salvado al mundo varias veces con esa velocidad y coeficiente intelectual que tiene. Debe ser genial tener el poder de un velocista, la sensación electrizante de la fuerza de la velocidad y los relámpagos que fluyeron a través de sus células a lo largo de todo su cuerpo. Mientras me acercaba al edificio, pude ver el icónico logo del rayo estampado en el frente. Respiré hondo y entré. El Museo Flash era un lugar de asombro y asombro para el velocista conocido como Flash. El museo estaba lleno de fanáticos de todas las edades, todos ansiosos por echar un vistazo al traje, las armas y los recuerdos de Flash. Me recibió un amigable guía turístico que se suponía que nos guiaría a través de las exhibiciones. Mientras la multitud seguía al guía turístico, mientras él nos conducía a una sección del museo, hablé por un rato mientras ellos caminaban conmigo de pie y todos se pusieron frente a mí. Es hora de deshacerse de la multitud. Me sorprendió la atención al detalle en cada exposición. Vi el traje original de Flash, completo con botas escarlatas y relámpagos amarillos. Pero actualmente las botas son doradas y tienen un símbolo de rayo, que definitivamente es una referencia a su velocidad sobrehumana. Entré en la sala de periódicos y revistas del Museo Flash e inmediatamente me sorprendió la gran cantidad de información que se exhibía. La habitación estaba llena de estantes tras estantes de periódicos y revistas, cada uno de ellos dedicado al legado de los velocistas. Al salir de la sala de periódicos y revistas, sentí una sensación de inspiración y asombro. Creo que es por eso que la mayoría de la gente en la ciudad es fanática del héroe. Pero no, yo no. Debo admitir que me impresionó mucho el sistema de seguridad del museo. Las medidas de seguridad que se utilizaron en el museo fueron cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y láseres de alarma. Los láseres de alarma rodeaban la caja de euforia y evitaban que las personas se acercaran demasiado o tocaran el cristal, porque atraería la seguridad y se podría pedir a la persona que se marchara por sospecha. Cuando el recorrido llegó a su fin, tuve que reagruparme con la multitud para que el guía turístico no notara mi ausencia. Llegué a la mayor parte del museo incluso antes de que estuvieran allí y entré en secciones que el guía turístico no tomó el resto. Considerando el hecho de que la seguridad no vino a buscarme cada vez que crucé las puertas con sensores de movimiento cada vez que entré a una sección, eso debe significar que no estaban prohibidos, sino que simplemente no estaban incluidos en el recorrido de ese día. Me dieron la oportunidad de tomarme una foto con una réplica del traje de The Flash. La mayoría de la gente se pondría nerviosa y emocionada, pero yo no. No, definitivamente no soy y yo rechacé respetuosamente la oferta, llamé a un taxi y me dirigí a casa después de unos meses de ir al gimnasio para hacer algunos ejercicios. Al principio, solo había hecho ejercicios ligeros, pero a medida que pasaban los días, Tom había notado cambios significativos en su cuerpo. Sus brazos comenzaban a verse más definidos y su pecho comenzaba a verse más grande. Incluso podía ver el comienzo de un six-pack empezando a formarse en su estómago. Estaba extasiado por los cambios que estaba viendo en su cuerpo. Mientras se miraba en el espejo después de hacer ejercicio, no pudo evitar sentirse orgulloso del progreso que había logrado en tan poco tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero solo quería ponerse en forma y no perseguir el físico de un culturista. Reanudó sus actividades diarias una vez más, a menudo tenía clases durante el día y luego se dirigía directamente a su turno en el bar por la noche. El bar estaba ubicado en una zona animada de la ciudad, rodeado de tiendas y restaurantes. Era un lugar popular tanto para los lugareños como para los turistas. Su turno se ajustó y ahora comenzaba alrededor de las 5 p.m., a diferencia de cuando antes eran las 4 p.m., y estaría a cargo de atender el bar, tomar pedidos y servir bebidas. El bar tenía una amplia selección de cervezas, vinos y cócteles, y tenía que saber prepararlos todos, especialmente aquellos con nombres que no tenían ningún sentido. Tenía que ser rápido, realizar múltiples tareas y asegurarse de que todos los clientes estuvieran bien atendidos. En una noche típica, lo saludarían los sospechosos habituales, los clientes habituales que venían a tomar una copa y charlar después del trabajo para desahogarse. Recordaba sus nombres, sus bebidas favoritas y, a menudo, se unía a las conversaciones cuando era necesario. A medida que avanzaba la noche, el bar se iba llenando de gente que buscaba pasar un buen rato, gente que buscaba una manera de olvidar temporalmente sus penas o deseaba beber para aliviar el cansancio del día. La música subiría de volumen, las risas subirían de volumen y la atmósfera se volvería eléctrica. Trabajaba incansablemente, preparando bebidas, tomando pedidos y asegurándose de que todos se lo pasarán bien.
Sí, tenía dinero más que suficiente y no necesitaba el trabajo ni el estrés innecesario, ya que ahora tenía otro que pagaba mejor y todo lo que necesitaba por ahora era su cerebro, pero lo hace porque podría ser su coartada algún día cuando se convierte en sospechoso de un caso penal. Después de todo, había entrado en el mundo de los criminales. Se había estado preguntando cuándo Leo traería otro trabajo que necesitara su experiencia, para convertirse en el cerebro criminal perfecto que necesitaba para aprender cómo funciona la clandestinidad criminal. Leo lo había estado educando lentamente y enseñándole el tipo de trabajos que debía aceptar y los que debía rechazar. El tipo de personas con las que podría trabajar y las que debería evitar porque algunos podrían ser policías encubiertos. Necesitaba aprender a leer a las personas, incluso cuando intentan aparentar serlo, y trabajar en un bar realmente le estaba ayudando a lograrlo. A pesar del caos, le encantaba la energía del bar los fines de semana. Disfrutó de la música, las risas y el murmullo de la conversación. Se sentía parte de algo especial, una comunidad sin preocupaciones que nunca antes había experimentado y eso lo alegraba. Estaba orgulloso de ser parte de ello y protegería ese estilo de vida, de modo que si alguna vez se veía comprometido, la barra no se vería afectada. Tal vez la gente realmente había crecido con él, que una persona egoísta comenzara a preocuparse por otros además de él mismo, fue una verdadera sorpresa para él. Entre semana, el bar estaría menos lleno y tendría un poco más de tiempo para respirar. Se tomaba un poco más de tiempo en cada pedido y charlaba un poco más con los clientes, lo que le ayudaba a ser un poco más sociable con los extraños. A menudo pasaba sus descansos sentado en el bar, hablando con los clientes habituales y poniéndose al día con sus vidas. Todo el mundo sabe que eso es básicamente lo que hacen los bartenders además de servir o mezclar bebidas. Nunca se aburría cada vez que estaba en el bar y cuando una persona disfruta de su trabajo tanto como él, ya no se convierte en un trabajo, sino simplemente en cómo pasaba las tardes y en cómo le pagaban por ello. Uno de sus clientes habituales era un hombre mayor llamado Henry. Henry era un hombre de negocios jubilado que iba al bar todas las noches entre semana para tomar una copa y charlar. Tom y Henry se habían hecho amigos a lo largo de los meses y Tom esperaba con ansias las visitas de Henry. Henry le contaba historias sobre su vida y sus viajes, y Tom escuchaba con asombro. Llegar a aprender cómo era la vida en el verso de DC desde la perspectiva de otras personas además de la suya, y maldita sea, fue un gran desastre. Todo el mundo mira por encima del hombro sin saber cuándo los extraterrestres podrían decidir atacar de nuevo o cuando un villano podría simplemente decidir emprender una matanza psicótica por motivos personales. Al final de la noche, Tom solía estar exhausto pero contento. Se había ganado su paga, había aprendido algo nuevo de un extraño y se había divertido. Caminó en la dirección de su casa, sus bolsillos llenos de propinas y su cabeza llena de recuerdos de esa noche con los clientes. Aunque sabía que volvería a hacerlo mañana, todavía intenta vivir el momento. El día siguiente comenzó como cualquier otro día, solo que era un día lluvioso, el viento frío soplaba en el aire y hacía que Tom quisiera volver a dormir. Pero necesitaba levantarse, era otro día que había reservado para explorar un poco más sus poderes y ver de lo que era capaz. Hizo sus entrenamientos matutinos que consistían simplemente en flexiones y abdominales, con pequeños giros en el brazo con sus mancuernas. Tom caminó hasta su sótano, que había convertido en su campo de entrenamiento. Quería saber si podía manipular su forma y aprender cómo hacerlo con el campo deflectivo que podía activar tanto consciente como inconscientemente. Como era un campo sólido que no permitía que nada extraño que pudiera causarle daño lo atravesara, pensó en controlarlo y enfocarlo alrededor de una región de su cuerpo. Sabía que su campo deflectivo todavía era demasiado débil para detener una bala sin la concentración adecuada, por lo que pensó en enfocarlo alrededor de una región particular de su cuerpo para poder concentrarse fácilmente en la densidad del campo y lograr detener una bala hasta que estuviera lo suficientemente fuerte como para hacerlo casualmente. Tomó una postura firme en medio del sótano y luego cerró los ojos para concentrarse en su voluntad y materializar lo que tenía en mente. Produjo el campo a su alrededor, pero este simplemente lo rodeó y no fue a la región que él había imaginado. Luego, Tom extendió su mano derecha y apretó el puño. Cerró los ojos de nuevo e imaginó el campo como viento, reuniéndose alrededor de su puño en un movimiento circular, como un orbe pero con su puño dentro. De repente abrió los ojos para mirar su puño, pero no podía ver el campo pero podía sentirlo. Luego Tom trató de captar la sensación que le daba y empujó un poco más.
Su brazo derecho estaba completamente sumergido en el campo y podía sentir lo bien protegido que estaba ese brazo, pero lo vulnerable que había dejado otras partes del cuerpo. Aumentó la densidad del campo mientras se concentraba en él como un escudo corporal transparente que nadie podía ver, ni siquiera él, al menos no todavía, ya que solo tenía la sensación de ello. Mientras lograba aumentar la densidad del campo alrededor de su brazo, caminó hacia una pared y decidió probar qué tan firme era. Totalmente confiado en su propia determinación, adoptó una postura sólida y luego usó todas sus fuerzas para golpear un lado de la pared del sótano, dejando pequeñas grietas que se extendían a lo largo de ella y sin que tuviera ningún tipo de contacto con su piel. Era como si modificara la fuerza en ese brazo también, pero ese no era el caso, era una fuerza que era el resultado tanto de la velocidad como de la magnitud dirigida hacia la pared. Era producto de su habilidad como manipulador de vectores, pero aún no era muy consciente de ello. Sorprendido por la chispa de progreso que hizo con sus poderes, se quedó boquiabierto ante la fuerza bruta que acababa de desatar. Decidió probar su durabilidad considerando que requería mucha concentración para mantener el campo tan denso y también para mantener alrededor de esa región del brazo. Necesitaba entrenar un poco más para poder enfocar el campo alrededor de una región particular del cuerpo y también hacerlo denso con solo un pensamiento o inconscientemente. La fuerza que apareció cuando golpeó la pared se sentía extraña y tenía la intención de prestarle más atención para poder saber exacta. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Tom estuvo en el sótano todo el día mientras seguía entrenando sus poderes, trató de obtener un mejor conocimiento sobre cómo funcionaban y el secreto detrás de ellos. Tratando de reconstruir lo que pudo para poder vincularlos y resolverlo. Tenía una idea sobre su campo deflectivo, una teoría que podría darle ventaja en una batalla real. Dado que podía desviar proyectiles o fuerza contundente de sí mismo, entonces podría redirigir los ataques desviados contra otros o incluso contra el rastreador original. Consideró el hecho de que todavía estaba demasiado débil, luego supuso que aún no sería capaz de redirigir los ataques que venían desde atrás y que tal vez solo podría redirigir los proyectiles con un gesto con el dedo. Si le lanzaran un misil, podría crear el campo deflectivo y justo en el momento del impacto, en lugar de explotar, lo redirigiría usando su propia velocidad para hacerlo. Al igual que estar rodeado de hombres armados y le abrieron fuego, a medida que cada bala golpea su campo, podía mantenerlos en su lugar y reunir el impulso de cada bala antes de liberarlos nuevamente en los cuerpos de sus dueños. Sin desviar el objeto, el campo deflector es casi el mismo que el campo de fuerza que lo protegía. Por lo general, se centra en él o alrededor de él, con él como foco de los radios. El campo podría adoptar una forma esférica o plana y manifestarse en forma de barrera como un escudo, una pared, una cúpula o una burbuja. Sin sus propiedades deflectoras. Es solo un escudo de fuerza, pero poseía texturas similares a las del vidrio o el cristal, creando la apariencia de una barrera similar a una ventana casi irrompible, que era claramente invisible para los demás. El campo de fuerza sería capaz de bloquear o impedir objetos que se acercan y anular ataques, incluidos ataques físicos y basados en energía, y esto le facilitaría repeler o reflejar ataques, además de usarse como contención para aprisionar enemigos. Con suficiente dominio y control de su campo de fuerza, debería poder moldearlos en una variedad de formas, objetos, estructuras y cualquier otra forma avanzada. Justo como lo que había hecho antes, concentrando el campo deflectivo alrededor de su puño antes. Aunque no era estable de ninguna manera, era posible usar esta barrera como armadura, creando un delgado campo de fuerza alrededor de su propio cuerpo en caso de que decidiera tener un poco de contacto físico con alguien. De esta manera podría evitar que daños o fuerzas lo dañaran o incluso lo tocaran si así lo deseaba, sin que su oponente pudiera darse cuenta que tenía un escudo protegiendo su piel y pensar que tenía una piel muy densa como la de un kryptoniano. Podría reducir su campo de fuerza y usarlo como proyectil, además de otras medidas ofensivas en lugar de solo defensivas, como crear un campo de fuerza dentro de un objeto o persona y expandir el campo de fuerza para que el objeto o la persona explote. En su forma más versátil, Tom puede moverse, manipular e interactuar de otro modo con la materia o la energía utilizando sus campos, dependiendo de su nivel de control sobre la habilidad y las propiedades exactas de su campo. A pesar de su notable resistencia y durabilidad, los campos de fuerza no siempre son impenetrables y pueden eliminarse mediante drenaje de energía o fuerza extrema. Ya basta de ese aspecto.
Necesito entender las posibilidades que puedo lograr con mi telequinesis, pensó Tom mientras aún estaba tan sumido en sus pensamientos. La razón real por la que quería profundizar en su control telequinético era porque tenía la sensación de que no era en realidad telequinesis, sino algo completamente distinto que influía en la energía y la materia de un objeto. Sabía que la materia es una de las sustancias más comunes que describen el universo, incluidas sus variaciones y oposiciones. Desde los órdenes de magnitud, la materia puede variar desde partículas subatómicas hasta escalas astronómicas, como el universo observable. Más específicamente, partículas elementales, átomos, moléculas, células, microorganismos, objetos cotidianos, animales, edificios, ciudades, montañas, continentes, planetas, sistemas planetarios y galaxias están compuestos o contienen fragmentos de materia que la definen. Lo que significa que no estaba controlando objetos, sino que controlaba las partículas que los componían a un nivel subatómico. Este análisis envió un agradable escalofrío por la columna de Tom mientras las posibilidades seguían expandiéndose en diferentes variaciones. Se le ocurrió que podía usar la telequinesis para alterar el curso direccional de un objeto como una maniobra telequinética. Al igual que cambiar el número en el que cae un dado, empujar un objeto, atraer y repeler objetos a su alrededor, desviar y reflejar ataques, cambiar la trayectoria de un proyectil, mover objetos de tamaño pequeño o masivo, etc. E incluso puede manipular el vectores circundantes de materia y energía. Los componentes clave que estaban presentes en casi todo lo que había pensado como una posibilidad una vez que obtuvo suficiente control sobre sus poderes eran vectores de materia y energía. El deflectivo, el campo que pensaba utilizar para desviar y redirigir los objetos que habían entrado en contacto con él, tenía que aprovechar tanto la magnitud como la dirección del objeto a su favor. Así es, todos tenían los vectores como factor clave. Poco a poco empezó a darse cuenta de que sus poderes pueden estar basados en vectores. Eso explicaría por qué fue capaz de golpear esa pared sólida con el campo alrededor de su puño e hizo grietas, debido al sólido impacto en ella, incluso cuando no tenía la intención de hacerlo, de alguna manera podría haber aumentado el impulso detrás del golpe. Si sus poderes estuvieran realmente basados en vectores, entonces podría manipular cualquier cosa que contenga un vector, desde el aire, la energía cinética, el fuego, el agua, hasta debajo de un nivel molecular donde existen átomos, protones, neutrones, electrones y partículas elementales. Podría lograr una forma de manipulación de la materia. Con la manipulación de vectores, podía manipular fenómenos físicos y elementales para manipular las leyes de la física. Un elemental. Se acarició la barbilla mientras reflexionaba sobre el pensamiento. Podía crear, dar forma y manipular elementos de su elección. Los elementos son las partes fundamentales, más simples y esenciales de las que consta cualquier cosa material. También son naturalmente irreductibles y están compuestos por otros componentes. Hay varias formas de mezclar elementos de manera que puedan usarse para crear otras cosas, como por ejemplo, el hielo podría considerarse como una combinación de agua y aire para producir un sólido. Independientemente del paradigma elemental específico en uso, su capacidad para manipular el fenómeno elemental puede afectar las cosas compuestas en parte de su elemento. Por ejemplo, si fuera capaz de controlar las rocas que son elementales, podría controlar los metales controlando las impurezas de la tierra que contienen. La idea de manipular el fenómeno físico dentro y alrededor podría darle un control total sobre la condición física, velocidad, fuerza y resistencia de sí mismo, permitiéndole alterarlos y manipularlos libremente, lo que básicamente podría hacerlo parecer un sobrehumano sin músculos desgarrados. Él se encogió de hombros, un poco porque la idea de manipular las leyes de la física lo intrigaba. Podía crear, dar forma y manipular las leyes de la física, todo lo relacionado con la materia y su movimiento y comportamiento a través del espacio y el tiempo. Junto con conceptos relacionados como energía y fuerza, incluido el impulso, la fricción, los vectores, la inercia. Por ejemplo, cambian la dirección en la que se mueve una pelota y la velocidad a la que viaja. Podía tomar una piedra y arrojarla a un objetivo en particular mientras cambiaba la velocidad de la piedra para que fuera idéntica a la de una bala. La vasta naturaleza de sus poderes le dio sentimientos encontrados de euforía y una pizca de miedo a perderse, porque un poder tan grande podría subirse a su cabeza cuanto más fuerte se volviera y fácilmente podría convertir a alguien con una mente como si fuera un maníaco.
Quería volverse más fuerte y explorar todas las posibilidades de sus poderes y luego ver cómo le afectaría si se volviera demasiado fuerte, si podría volverlo loco al convertirlo en un psicópata o volverlo malvado debido al sentimiento de supremacía y heroísmo. No estaba en su currículum. Las posibilidades dentro del verso de DC estaban más allá de la comprensión y solo quería ver cómo le sucedían las cosas. Los acontecimientos que tuvieron lugar el otro día demostraron que poco a poco estoy dominando mejor mis poderes a nivel subconsciente. Aunque fue una situación de vida o muerte, me alegro de que haya funcionado. Esa semana comenzó como cualquier otra semana, asistiendo a conferencias como de costumbre. Estaba en clase y el profesor parecía estar diciendo algo, pero yo no estaba prestando atención, estaba perdido en mis pensamientos mientras miraba a través del profesor. Señor. Hendrix, señor. Hendrix, escuché la voz de mi profesor llamándome desde la distancia, sacándome de la cabeza mientras me alejaba de mis pensamientos y volvía a la realidad. Señor. Respondí mientras le prestaba toda mi atención. Bienvenido de nuevo, señor. Hendrix. ¿Está distraído otra vez? El profesor me miró fijamente, esperando una respuesta, a pesar de que había hecho una pregunta retórica. No, señor. Solo estaba pensando en algo. Respondí. ¿Estás bien? Esto ha estado sucediendo con más frecuencia últimamente. Preguntó. Estoy bien. Le tranquilicé. Si necesita ayuda con algo, no dude en visitar la oficina del consejero escolar. Dijo, antes de volver su atención a la clase para poder dirigirse a ellos. Por supuesto que estoy bien, últimamente he estado pensando en ciertas cosas y me hacen distraerme a menudo. El profesor continuó dirigiéndose a la clase mientras hacía un anuncio sobre una excursión escolar. La clase se emocionó y animó a ir al campo como si fueran de vacaciones. No estaba entusiasmado, pero no estaría de más hacer turismo de vez en cuando. De hecho, me gustaría visitar las principales ciudades de las que he oído hablar mucho en DC. Ciudades como Metrópolis, Star City y tal vez incluso Gotham, aunque sea un infierno. El turismo no es lo mío, pero espero poder visitarlos pronto y no tener ningún tipo de problema con esos psicópatas que deambulan por las calles en este verso. Mis compañeros de clase estaban entusiasmados con la excursión escolar, un viaje a una zona remota para estudiar la flora y la fauna local. Hicimos las maletas y partimos temprano en la mañana. Nos reunimos en un lugar cercano al autobús que nos llevaría de viaje con muchas ganas de iniciar nuestra llamada aventura. Mientras caminábamos por el campo, la mayoría de los niños charlaban y reían, disfrutando del paisaje y de la compañía de los demás. Mientras me sentaba atrás como un solitario, tratando de evitar cualquier cosa que pudiera llevarme a socializar, mientras asentía con la cabeza al ritmo de la música que sonaba desde mis auriculares. Debo admitir que DC tiene algunas canciones realmente geniales. Bloqueé el ruido que hacían todos los demás en el autobús mientras miraba fijamente por la ventana de cristal. Después de unas horas de viaje, finalmente llegamos al lugar y era lo más remoto posible. No era como Central City, que estaba llena de edificios altos y tecnologías, era una ciudad sencilla con gente sencilla. Nos permitieron un descanso de 30 minutos en un restaurante cercano. A los que querían usar el baño se les concedía permiso mientras yo me sentaba allí y observaba el estilo de vida de la gente del campo. Una vez transcurrido el tiempo límite, procedimos con la excursión y los estudiantes, que estaban entusiasmados con el viaje, intentaron digerir toda la información sobre la vida vegetal en esa región, mientras los maestros explicaban la vida vegetal y animal en relación con el ecosistema terrestre. Mientras los juguetones seguían tonteando intentando que el viaje fuera divertido de su parte. Caminé detrás de la multitud y simplemente observé todo lo que se desarrollaba frente a mí. Fue un viaje agradable con buenos paisajes, pero llegó el momento de regresar a casa y todos empezaron a tomar fotografías. Una chica se acercó a mí y me pidió que le tomara una foto a ella y a sus amigos mientras me entregaba su teléfono. La miré por un segundo antes de tomar el teléfono y les di tantas tomas como quisieron. ¿Quién diría que las chicas tomaban tantas fotos? Yo no, eso es seguro. Gracias, sé que hiciste todo lo posible para hacer esto. Así que gracias. Dijo la chica mientras le devolvía su teléfono. Claro, no tenía nada que hacer de todos modos, así que también podría ayudar. Le di una respuesta que la hizo mirarme sorprendida por alguna razón. En realidad eres una persona bastante agradable, supuse que podría ser grosero y fácilmente molestarte o irritarte fácilmente con los demás.
Teniendo en cuenta el hecho de que normalmente estás solo y haces lo mejor que puedes para no interferir o involucrarte con el resto de la clase, como si estuvieras evitando a todos o fueras un solitario. Me dijo con un tono como si esperara no ofenderme con la verdad. Es interesante cómo la gente a menudo asume que soy grosero e inaccesible simplemente por mi apariencia y el hecho de que tiendo a ser reservado. En realidad, soy una persona de mente libre y mientras no lo hagas y tenemos un problema con esa persona, entonces estamos bien. Respondí con una pequeña sonrisa en mi rostro porque en realidad me divirtió. Por cierto, soy Liv, abreviatura de Olivia. Ella estiró su por un apretón de manos. Encantado de conocerte, Liv, soy Tom. Respondí mientras respondía a su apretón de manos. Probablemente debería volver con mis amigos ahora, fue agradable hablar contigo. Dijo mientras caminaba de regreso con sus amigos mientras me saludaba. La excursión había llegado a su fin y era hora de regresar a casa. El autobús estaba ruidoso mientras todos charlaban y reían a lo largo del camino, intercambiando sus experiencias y la mejor parte del viaje. Me senté en la parte trasera del autobús con los auriculares puestos para poder desconectarme de los demás, pero cuando nos acercamos a un tramo remoto de la carretera, el estado de ánimo de todos cambió de repente. De repente, escuchamos una fuerte explosión y el conductor del autobús giró para evitar una enorme pila de escombros que había estado bloqueando el camino. Estaba sentado en la parte trasera del autobús y no podía ver lo que estaba pasando afuera, pero podía escuchar los gritos de pánico de mis compañeros de clase. De repente, el autobús se detuvo y el conductor gritó a todos que bajaran. Bajé del autobús junto con mis compañeros de clase que salieron corriendo del autobús grande y lo que vi fue una pesadilla para la mayoría. La carretera estaba en ruinas, con coches y camiones volcados e incendiados. La gente corría y gritaba, tratando de escapar de una figura en la distancia que estaba causando el caos. Era un villano, uno que nunca había visto antes. Estaba vestido con una armadura y parecía empuñar algún tipo de arma de energía. Mis compañeros de clase quedaron congelados por el miedo cuando el villano se acercó a ellos, pero justo cuando estaba a punto de atacar, un movimiento borroso llamó mi atención. Un velocista había aparecido de la nada y corría en círculos alrededor del villano, esquivando sus explosiones y desarmándolo con movimientos ultra rápidos. No podía ver nada porque en realidad no estaba mirando, solo quería poner mi trasero a salvo porque los otros autos conducían como toros furiosos cargando contra una bandera roja mientras los autos intentaban escapar del caos antes de que los alcanzara. Mis compañeros de clase estaban dispersos en diferentes direcciones mientras todos intentaban escapar a cualquier camino que les pareciera seguro. Los maestros y el conductor intentaron sacar a los congelados de la carretera y llevarlos a un lugar seguro mientras el villano seguía disparando rayos de energía al azar, intentando golpear. El velocista. Corrí por el camino mientras seguía saltando escombros y evitando las grietas en el camino cuando escuché el chirrido de los neumáticos de los autos. Giré la cabeza inmediatamente cuando vi un auto fuera de control cargando hacia mí, congelado en el lugar como resultado tanto del shock como del miedo. Cerré los ojos y griega. Preo boom. El auto vino a toda velocidad directamente hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse cuando miré hacia arriba y vi el auto acercándose cada vez más. Pude ver cada detalle del auto, desde la expresión de pánico del conductor hasta las ondas de calor que salían del motor. Incluso pude sentir el calor en su rostro mientras se quedaba paralizado de terror con el auto a solo unos milímetros de distancia. ¿Voy a morir de nuevo? Pero eso es demasiado pronto y no cuando recién comencé a adaptarme a la vida aquí, no cuando acabo de descubrir mis poderes. No puedo permitir que las cosas terminen así. Pensé para mis adentros antes el sonido de un coche chocando llegó a mis oídos. Miré detrás de mí y vi el auto en el piso, boca abajo y su parachoques comprimido como si hubiera golpeado una pared muy dura. Resultó que inconscientemente era capaz de crear un campo de fuerza justo en el último momento. En ese momento, mientras pensaba que había encontrado mi fin eminente en este mundo, de alguna manera pude calcular la velocidad del vehículo entrante y la fuerza del campo necesaria para contrarrestar el impulso debido al impacto. Mientras continuaba el caos, la mayoría de las personas quedaron atrapadas en sus asientos, mientras que otras fueron arrojadas por las ventanillas de sus automóviles. El sonido del cristal rompiéndose y del metal doblándose era ensordecedor. El sonido de la sirena llenó el aire ya que sonaba como una baliza para calmar los nervios de las víctimas, las luces azules y rojas les aseguraban que la ayuda estaba en camino.
La policía llegó pronto al lugar junto con algunas ambulancias y estaban rescatando a las personas. Supongo que estimaron que el número de víctimas sería radical considerando la cantidad de daño causado en el centro de la carretera. Luego pedí ayuda mientras los médicos se apresuraban a llegar a mi posición con una camilla entre ellos. Le quitaron con cuidado el cinturón de seguridad al conductor y lo acostaron lentamente antes de sacarlo con cuidado del vehículo, evitando cortes por los pedazos de vidrio rotos que estaban por todo el suelo. Lo pusieron en una camilla y lo llevaron a la ambulancia. Mis compañeros de clase y todos los demás en nuestro autobús escolar ya habían comenzado a reunirse cerca de una ambulancia. No me sorprendió ver a algunos con heridas, simplemente corrían a ciegas sin observar su entorno siempre que se alejaran del caos. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero los daños ya estaban hechos. Atendieron a los heridos, les administraron primeros auxilios y estabilizaron a los que se encontraban en estado crítico. Las personas que no podían caminar fueron ayudadas a bajar de su vehículo y subirlas a camillas, donde fueron evaluadas por si presentaban lesiones. Los paramédicos trabajaron incansablemente, con sus rostros grabados de preocupación y determinación. Sabían que cada segundo contaba en este tipo de situaciones. Trabajaron rápida y eficientemente, seleccionando a los estudiantes y asegurándose de que los heridos más críticos fueran llevados primero al hospital. Los estudiantes que pudieron caminar fueron ayudados a subir a las ambulancias, donde les dieron oxígeno y atención médica adicional. Los médicos eran un borrón de actividad, sus manos se movían rápidamente mientras atendían a los estudiantes. Estaban tranquilos y tranquilizadores, hablaban en voz baja y tranquilizadora a los estudiantes mientras trataban sus heridas. Los estudiantes estaban en shock, algunos lloraban, otros guardaban silencio y miraban fijamente al vacío. Fue una experiencia traumática para todos ellos. Todos parecían conmocionados hasta la médula, la locura de 5 minutos que todos experimentamos fue una maratón de vida o muerte en la que solo los más afortunados salieron ilesos. El incidente podría haber traumatizado a la mayoría de las víctimas, ya que parecían cáscaras vacías de lo que eran antes. Yo, por otro lado, tenía sentimientos encontrados de emoción y preocupación, la escena era tan aterradora como podía ser. Mi corazón dio un vuelco porque temía que morir por segunda vez sería un movimiento realmente tonto, mientras que en ese mismo momento estaba asombrado de cómo podía desviar un auto en movimiento y sin una concentración a largo plazo para recuperar el camino. Fuerza de la barrera. Si el velocista no hubiera llegado al lugar a tiempo, podría haber terminado en una catástrofe. Es posible que se hayan perdido varias vidas. Vi gente en camillas siendo trasladada con extremidades faltantes. Me preguntaba qué haría que una persona decidiera causar estragos en una carretera y quitar vidas como si no importaran. Casi vomito el almuerzo al ver a las víctimas desfiguradas que tuvieron mala suerte y no pudieron salir a tiempo. Supuse que podrían haber estado al frente, cerca de los impredecibles ataques del psicópata. Después de todo, ser consciente de la naturaleza oscura de la humanidad y experimentarla de primera mano eran dos cosas completamente diferentes entre sí. Y a pesar de toda mi valentía y voluntad de defenderme, sigo siendo una persona normal y corriente sin experiencia en lidiar con sucesos tan oscuros. Que una persona se despertara por la mañana y decidiera que iba a matar a un grupo de personas y desfigurar a muchas ese día, eso era exactamente lo que yo describiría como locura y definitivamente cae bajo el radar de los psicópatas. Sí sucede, pero lo que había pasado ese día era pura locura. El villano fue arrestado por la policía y por supuesto con la ayuda del velocista, pero fue un día triste para la mayoría de las familias. Los estudiantes que alguna vez estaban emocionados de regresar a casa y compartir su maravillosa experiencia de excursión con sus familias, ahora regresaban a casa para contarles sobre el incidente más horrible que jamás hayan experimentado. Fue un día increíble para todos los presentes, incluido yo mismo. Me recosté en mi sofá mientras recordaba ese día en el que escuché el timbre de mi teléfono desechable. Leo debe volver a hacerlo. Respondí la llamada y escuché su voz siempre fría vibrar a través del altavoz del teléfono mientras hablaba. Oye chico, ¿tienes un segundo? Preguntó mientras esperaba mi inminente respuesta. Sí, hace tiempo que escucho de ti, Leo. Estaba empezando a pensar que te habías ido sin permiso. Respondí a su repentina pregunta. Algo así como ese niño, tuve que pasar desapercibido por un tiempo después de nuestro trabajo anterior. Bueno, ya está, tengo un trabajo que requiere esa mente tuya. Me contó el motivo principal por el que me llamó. ¿Qué tipo de trabajo es esta vez? Le pregunté claramente por curiosidad.
Es un trabajo para un jefe de la mafia y requiere un cerebro criminal inteligente que pueda idear un plano estrategia para que sus hombres se infiltren con éxito en una propiedad de máxima seguridad y roben un cuadro de una familia mafiosa rival. Él explicó. ¿La mafia, cuándo vamos a empezar a trabajar? Le pregunté a Leo mientras pensaba en lo peligrosa que era la mafia por las películas que había visto sobre ellos. No, esto es todo, chico. No es mi trabajo sino el tuyo. Dijo francamente que no tenía nada que ver con el trabajo. ¿Qué quieres decir? Le pregunté en tono inquisitivo. Me pidieron el trabajo, pero no pertenece a mi especialidad, solo a la suya. Acepté el trabajo y le aseguré al cliente que conozco al hombre perfecto para el trabajo. Pronto le informaré sobre la operación. ¿Entendido? Me preguntó después de darme información incompleta sobre mi participación en el trabajo y su ausencia. ¿Algún consejo para un novato? Le pregunté con la esperanza de que me dijera lo que se debe y lo que no se debe hacer. Puedes decidir no aceptar el trabajo, pero una vez que lo hagas, tendrás que llevarlo a cabo sin la opción de echarte atrás. La mafia es conocida por su crueldad, ya que paga el precio de la traición con la vida del culpable. Leo lo hizo parecer casual, como si no fuera tan importante como en realidad lo era. Está bien, conéctame, de todos modos no es que tenga nada que ver conmigo. Respondí mientras intentaba controlar lo ansioso que estaba, solo pensar en hacer un trabajo solo para un verdadero jefe de la mafia era algo que no vi venir. Claro chico, espera los detalles pronto. Ah, y buena suerte con esto. Con eso terminó la llamada. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico de Leo en mi computadora portátil que contenía los detalles resumidos del trabajo que estaba a punto de asumir. Recibí la información y me informaron sobre el trabajo que me ofrecían, un trabajo para robar una obra de arte de una casa segura ubicada en medio de una finca y pertenecía a una familia mafiosa rival con una seguridad absurda. El arte valía $500,000 y mi tajada de este trabajo sería de $80,000, suponiendo que todo saliera según lo planeado. Me envió los planos y el mapa de la finca donde se encontraba la casa segura. Toda la información que podría necesitar para el trabajo estaba allí, pero tenía la sensación de que podría haber más. Para que un trabajo pague esta cantidad de dinero por una pintura, estoy seguro de que había más porque debieron haberlo intentado antes y fracasado. Tendría que resolverlo yo mismo. Leo llamó a mi teléfono descartable una vez más. Entonces, ¿qué piensas? ¿Aceptarás el trabajo? Mientras una sonrisa traviesa aparecía en mis labios, gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.